porque Él es el motor de nuestra vida. Amén. Aunque ese no es el tema, pero así tiene que ser. Juan 13. ¿Estamos ahí? Ok, leemos. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, el Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase y que, amén. Padre, en esta noche te adoramos, te honramos. Ministra tu palabra. Honra, Señor, tu palabra. Palabra que es vida y que es espíritu. Palabra que es más dulce que la miel. Es el espejo de nuestra alma que nos muestra la condición de vida en la que nos encontramos, Señor. Que esta palabra produzca los cambios conforme a la necesidad de tu pueblo y a título personal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Momentos duros. Momentos difíciles para el maestro. Siendo Dios, siendo todopoderoso, le tocó que pasar momentos difíciles. Gloria a Dios. Note que le tocó vivir a Jesús. Momentos de angustia, momentos de desesperación, momentos de soledad, momentos de dolor, momentos de tribulación, momentos de incertidumbre, momentos de terror, momentos de tristeza a su nombre. En este momento no había alegría. Aquí no había saltos, no había brincos, no había alabanza, no había danzar, no había ni de sol. Amén. El maestro estaba a punto de morir. Y lo más tremendo era que lo sabía. Podríamos decir, pero es que él era Dios. Jesús estuvo en la carne. Y todos esos aquellos momentos que ya le mencioné, los tuvo que vivir. Los tuvo que experimentar. Y ¿saben? Uno de los momentos más trágicos para Jesús no fue cuando estuvo en la cruz. Sí fue un momento bastante trágico. Pero dentro de ellos ya le mencioné varios. El momento más doloroso para Jesús fue experimentar la traición. Y ver, bueno, uno, la traición de los discípulos. Y en especial uno. Y dos, ver la zozobra de la gente dada al pecado. Porque lo que separaba al hombre de Dios era el pecado. Ahí no vamos a decir lo que es el pecado. Empieza Jesús su ministerio y llama a 12. Y dentro de ellos estaba Judas Iscariote, hijo de Simón. Y los empezó a preparar y a compartir con ellos. Y en Israel se celebraba una fiesta. Había muchas fiestas. Estaba la fiesta de Purim, del Yom Kippur, del Rosh Hashanah. Pero también estaba
estaba la fiesta de la Pascua. Y esta fiesta en especial se preparaba. Es como que en estos días tuvimos un matrimonio aquí, ¿no? Pero nosotros hicimos de un matrimonio. ¿O lo preparamos? Primero se preparó. Mire que esta casa se preparó. Aquí vieron a alguien que de la mañana estuvieron adornando el lugar. Cuando la gente llegó a las 6:30, ¡wow! ¿Ah? La casa estaba adornada porque alguien la había preparado. Los novios se prepararon. Y así para cada actividad que uno va a ejercer, se prepara. Si uno quiere en la vida llegar a tener una posición, se prepara. Entonces, ya Jesús, ¿ustedes se acuerdan? Él le había dicho a los discípulos, en especial vayan a aquella casa, porque vamos a preparar la paz. A su nombre. El nombre de Cristo. Y en el pasaje que leemos, en el capítulo 3, en el versículo 1, vamos a mirar algunos aspectos muy importantes. Dios quiera que los desarrollemos todos. Dice en mi Biblia, antes de la fiesta. ¿Cómo dice la suya? ¿Ah? Es que Leonel no podía decir otra cosa. Porque si dice otra cosa, empaca y vamos. Entonces, ¿qué es antes de, Pastor Carlos? Saquemos a un lado la fiesta. ¿Qué es antes de? Un ejemplo para todos. ¿Qué es antes de? Antes de la muerte. ¡Wow! Mire. Mire que muchos no llegan a llorar cuando la persona se muere. Muchos antes de la muerte ya están llorando. Porque eso que va a pasar trae sufrimiento, lloro, dolor. Saber que esa persona a quien yo amo se va. ¡Wow! Claro que sí la amo, ¿no? Aunque algunos le desean la muerte a otros. Pero estamos hablando de antes de llegar a ser un profesional. Ese se quemó las pestañas para prepararse. ¿Sí o no? Antes de llegar a tener un título, una posición ahí, no le tocó fácil. Entonces, todos, escúchenme bien, todo cristiano, todo creyente va a pasar por un antes. Wow. Y yo te voy a soltar una palabra hoy. Porque todo antes tiene cansancio. Todo antes tiene dolor. Todo antes tiene un impacto muchas veces hasta de retroceder. Pero ¿saben? Que tu después será mucho más grande. Parece que no dije nada. Tu después será mucho más grande. Amén. Inclusive la Biblia dice que el principio será mucho más grande y mucho mejor. ¿Verdad? ¿El final o el final? El final. El final. A su nombre. Entonces, hermanos, aférrate a que habrá un después grande. Pero también entiende que vas a pasar por un antes. A su nombre. Para que una fiesta, mire, ¿qué pasa después de la fiesta? Se prepara la fiesta, se hace la fiesta, están los invitados después de la fiesta. Las personas que hicieron la fiesta quedan contentas, porque se sacrificaron, se esforzaron, amén. Pero, ¿sabe qué dice? Valió. Mire que, ¿sabe qué se utiliza ahora para la fiesta en la mayoría? ¿Sabe qué se utiliza? ¿Qué le piden ahora que tienen que llevar? Ya casi no es regalo. La lluvia de sobre. ¿Y usted cuánto gasta en la fiesta más o menos? Digamos unos 20 millones. ¿Y de lluvia de sobre cuánto le lleva? ¿Pero usted se siente contento? No, pero no después. Porque usted sencillamente no va por la plata, ¿ya? Usted dice la fiesta. ¿Qué va a hacer? Uno así. Usted mete 20 millones y cuando le llegan la lluvia de sobre, usted tapa
de 3, de 500. Usted se debe, pero usted se sintió contento porque hizo la fiesta. Amén. Se esforzó antes de. O sea, que invirtió la plata, pero usted sí. Es como en esas convenciones que invertíamos nosotros. ¿Cuánto invertíamos? Y recogíamos la plata, lo que la gente daba calificaba, no, pero la presencia de Dios, pero el gozo, la alegría. Amén, hermano. O sea que el final, el después, era más glorioso. Hermano, nuestro final, nuestro después va a ser glorioso. Porque estaremos arriba. ¿Me voy a entender? Pero vamos a pasar por un antes. Y mucha gente quiere tener un después sin pasar. Entonces, antes de la fiesta de la Pascua, ¿qué hizo Jesús? Ponle cuidado. ¿Sabía que su hora había llegado? Para que pasase de este mundo a quién? Realmente ella no iba a estar más en la tierra. Y nosotros tenemos un problema serio, pastores, líderes. Y que el Señor nos ayude. Porque muchos queremos quedarnos aquí en la tierra. ¿Cuántos sabemos que nuestra morada no es aquí en la tierra? Pero a veces hacemos nuestra vida como para vivir aquí eternamente. Seamos sinceros. Muchas veces vivimos como que nos vamos a quedar aquí. Y el cristiano debe estar preparado y entender que en cualquier momento vamos a morir. ¿De qué? No sé, pero de que se va a morir. ¿O no así? Porque dice que Jesús sabía que su hora había. O sea, sabía que iba a morir. Y usted y yo también. Es lo más seguro que hay. Así que no nos pongamos con tanto cuento, con tanto pito, con tanta flauta, con tanto bombo. Nos duele, sí, pero eso va a pasar. Amén. Y pare de contar. 2. Jesús los amó hasta el fin. Usted tiene que tener algo seguro. Usted tiene que tener algo claro esta noche. Y es que el amor de Dios es eterno. Así haga usted lo que haga, porque Jesús ama aún a los pecadores. Y si ama a los pecadores de afuera, usted y yo también nos ama. ¿Sabe por qué? Porque somos sus hijos. Así que le quiero decir esta noche, no dude del amor de Dios. No dude que el amor de Dios es eterno. Así que abandónese en los brazos del Señor. Y aquí te va. Vamos entrando en materia. Verso 2. Recuerden que estamos en un antes de Jesús llegara a la muerte. ¿Sí o no? Cuando cenaban. Y aquí va. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, Simón, ¿qué le da? ¿Qué había puesto? Que le entregase. Hagamos un par aquí. Pregunta: ¿qué le pasó a Judas? ¿Quién me puede responder? ¿Qué le pasó a Judas? Hagamos un cuadro de esto. Antes de Jesús morir, reúne a sus discípulos. Antes de llegar a la fiesta. Amén. Y estaban en medio de una cena. En medio de una comida. A su nombre. Eso es lo que pasó ahí. Y dice la palabra de Dios que el diablo había puesto en el corazón de Judas que lo entre. Pregunta: ¿cuándo pasó eso? Antes de. No podemos decir la hora. El lugar en sí realmente no podemos decirlo. ¿Y sabe dónde pasó eso? ¿Quién me dice dónde pasó? Yo leí. ¿Dónde pasó? Porque nosotros, miren, póngale cuidado. Como persona tenemos lugares
corazón queda al lado izquierdo acá, de acá, pero del pecho. Entonces, diga conmigo, queda en este lugar. ¿Sí o no? Cuando a usted le duele aquí, el médico va directamente a su corazón. Dice, hay problema en el corazón. Entonces, ¿qué dice ahí? Que el diablo le ha puesto en dónde? El corazón. Dios mío. El problema no está en los pies. El problema no está en la boca. El problema no está en la vista. No está en el oído. Satanás apuntó directamente donde él sabía que podía dominar a Judas. Satanás apuntó directamente donde sabía que podía doblegar, que podía partir, que podía quebrar a Judas. ¿Judas se reunía con el Señor, sí o no? Pero la pregunta es, ¿de qué manera se reunía Judas con el Señor? En cuanto a actitud. ¿Ah? O sea, para hacerme entender, la forma, la actitud en la que Judas se presentaba delante de Dios era una apariencia. Era una manera hipócrita. Y Judas no conocía al Señor. Sabía quién era, que era el Señor, pero él no lo conocía. A su nombre. Pero Jesús sí lo conocía a él. Y Jesús sabía los pensamientos de Judas. Mas Judas no conocía los pensamientos del Señor. Pero el Señor sí conocía. Mire que no fue en el momento de la cena que Judas tomó, perdón, que el diablo tomó a Judas. ¿O sí o no? ¿Ah? Antes. Eso. Dice, como ya había. O sea que ya hace rato Satanás había entrado. Por eso lo que hoy se da, la bomba que estalla hoy, no empezó hoy. Empezó antes. El problema de esa caída no empezó en esa caída, empezó antes. ¿Alguien está aquí? Empezó como una mirada. Y el diablo apunta, porque este es el corazón de carne, pero el corazón espiritual del hombre está aquí. Porque el diablo trabaja con la mente. Donde el diablo logra tomar la mente del hombre, hermanos, lo desapareció. Mira que el diablo no trabajó afuera. El diablo trabajó adentro. Porque Judas era de adentro. Y la Biblia nos enseña un principio que tenemos que hoy sentar. Y ese principio está aquí, hermanos. Gloria a Dios, en Proverbios 4:23. Aquí está ese principio, en Proverbios 4:23. Vamos allá, Proverbios 4:23. ¿Lo tiene? Amén. ¿Ah? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces yo pregunto, ¿es Pepe quien me tiene que guardar mi corazón? ¿Es Juana quien me tiene que guardar? ¿Quién tiene que guardar el corazón? Lo voy a repetir, ¿quién tiene que guardar el corazón? Es la persona misma. Amén. Dice que el diablo había puesto en él corazón. O sea que no, pero acá dice, y sobre todo qué cosa. O sea que nosotros sí podemos. Diga conmigo, sí puedo. Así como yo puedo pecar, yo puedo dejar de pecar. Así como yo puedo correr al mal, yo puedo quedarme quieto. A su nombre. Entonces, Judas fue inyectado. Judas fue seducido. Y ya le voy a decir por qué fue seducido Judas. Pero el diablo trabajó aquí y aquí. Aquí y aquí. Mire que están en la fiesta. Están en la cena. Y el diablo ya antes había puesto.
ya venía trabajándolo a él hace rato. Ojo con eso. Ojo con eso. Que tú sí puedes ser más que vencedor en Cristo Jesús. Hoy tú puedes. Y él fue que se levantó cuando la mujer le lavó los pies a Jesucristo. Dijo, esa plata. Ya, siga, pastor. La puede venir acá a la tesorería. El corazón de Judas, desde que entró, como el Señor estaba dañado ya. Este Proverbios es un mandato bíblico que subraya la importancia de proteger nuestra vida interior, porque el corazón está dentro. Implica cuidar pensamientos y emociones, malos deseos, porque hay malos deseos buenos, malos deseos, ya que el corazón es la fuente de todas nuestras acciones, decisiones y lleva el rumbo de toda la existencia de nuestra vida. Amén, hermanos. A su nombre. Cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere a lo físico, sino al centro de la personalidad, de la mente, de la voluntad, de las emociones y de los pensamientos. Judas permite que su corazón se dañe. Y el corazón de Judas se dañó por lo que dice 1 Timoteo 6:10. Vamos allá. 1 Timoteo 6:10. Ahí se dañó. Ahí se dañó el corazón de Judas. Vamos allá primero. Vamos, pues. Josué y Salmo, porque tienen Biblia, amigo. 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pastora, ¿cómo tú explicas eso? Porque raíz de qué? De todos. Hay muchos males, pero este es el como decimos por ahí, papá. De todos los males es el amor al dinero. Entonces, ahora entendemos qué fue lo que dañó a Judas. Judas tenía un cargo dentro de los 12. ¿Cuál era el cargo de Judas? Era el tesorero. Y él, mire, si era tesorero era porque manejaba plata. En el ministerio de Jesús se recogían ofrendas. Y las ofrendas era que, hermanos, suplían a la familia de Pedro. Si Pedro dejó de pescar. Por eso, pastor, entraba mucho dinero en las arcas. Se cogía harto dinero. Y suplían a la familia de los apóstoles, los que andaban con el Señor. Los que ellos andaban eran con Jesús. A su nombre. Entonces, a Judas le fue entregado el cargo del tesorero. Y Judas dice 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor, el cual codicia. ¿Y dónde entra la codicia? Entra por aquí y se concentra donde aquí y acá. El cual codiciando se desvía. Judas se desvió. Quizás inicialmente empezó a hacer las cosas bien, pero luego se desvió. Y esto lo estamos diciendo para enseñanza de hoy, de nuestros días, de este tiempo. Porque a muchos nos ha pasado que el amor nos ha hecho desviar de muchos años. A su nombre, al dinero. Murió el primer Judas, pero por allá quedaba otro. No, ese es un espíritu. No, sí. Y entonces, y miren lo que dice el texto. Raíz de todos los males es el amor al dinero. 2, el cual codiciando, y una codicia empieza por ¿dónde? Una codicia no empieza tocando, hermano. Una codicia empieza viendo. Ninguna codicia, después de que usted mira, toca. O sea, mira y echó la mano. ¿Pero por qué echó la mano? Porque su corazón ya. Y aquí dice, el cual algunos se extraviaron de la fe. ¿Y qué es extraviarse de la fe? O sea, Judas andaba con el Señor, hablando del cristianismo. Judas ya no era cristiano, estaba ahí, pero no era. ¿Sí o no? Por eso es que hay muchos que tienen apariencia de piedad, apariencia de cristiano, pero no son. Judas era un hipócrita, Judas era un mentiroso, Judas mostraba una
apariencia de maestro de aquí y de allá, pero él no era lo que, o sea, él fingía. A su nombre. Al nombre de Cristo. Dice, fueron traspasados, y aquí viene lo más terrible. Dice, por muchos dolores. Muchos dolores. Y los dolores se sienten en muerte o en vida. Los dolores se sienten en vida. Cuando la persona murió ya terminó todo ahí. ¿Sí o no? La persona lo siente en vida. Del dolor. De esto acá y esto allá. Entonces, ojo, que el Señor nos está advirtiendo hoy para que nosotros no nos traviemos, hermano. Y si ayer lo hicimos y le pedimos perdón a Dios, ya no más. Hasta ahí. Porque a los Judas se los reprende y se los echa afuera. O sea, el Espíritu. A su nombre. Al nombre de Cristo. Mire esto. Leamos acá un poquito. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Vamos a Mateo, capítulo 26. En mi Biblia dice, Judas ofrece entregar a Jesús. ¿Cómo dice la suya? Alito, tú te la tienes allá. Mateo capítulo 26. Mateo 26. ¿Cómo dice la tuya? El complot para prender a Jesús. Ya. Pero desde el versículo 14. 14. Y desde el versículo 14. Hay un tema. Judas ofrece. ¿Sí ven que es el mismo? Mire. Desarrollémoslo ahí. ¿Judas qué hace? ¿Qué hace? Ofrece entregar a Jesús. Hasta ahí nomás hay un qué. ¿Hay un qué? Hasta ahí nomás hay un qué en Judas. Ofrecimiento. O sea, un ofrecimiento. ¿Y a quién le ofrece? Vamos a leer el pasaje. Dice, entonces uno de los 12, ¿quién era? Que se llamaba Judas Iscariote. ¿Qué pasó con Judas aquí? Fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Le ofrecieron un plasma, le ofrecieron un BMW, le ofrecieron un Ferrari, le ofrecieron una mansión más grande que la de James, más grande que la de Tina Prilla. ¿Qué le ofrecieron? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué? ¿De raíz de qué? O sea, le ofrecieron dinero. Pero miremos la actitud tan horrible, tan terrible y fea. Porque esto hay que sacarlo. Mire, a mí me gusta que usted escuche el texto. Dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas fue. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Quién buscó a quién? Judas buscó a los sacerdotes. Pregunto, ¿por qué Judas los va a buscar? Quería plata. ¿Alguien quiere plata? Quería vender a alguien. Yo le hago una pregunta. ¿Judas necesitaba plata? No, porque él tenía la bolsa. Tenía todo. Además tenía la bolsa. El pasaje dice que uno de los 12 lo fue a buscar a los 2 sacerdotes. ¿Quién eran los 2 sacerdotes? Anás y Caifás. Ellos eran los líderes. Es feo, pastor, eso, ¿no? Sale uno de los 12 y los va a buscar.
y les dice, ¿cuánto me van a? ¿Ustedes no han escuchado por ahí eso de cuánto hay? A lo que le gusta la plata fácil. ¿Ustedes no han escuchado por ahí eso de que cuánto hay? Hace la vuelta. Hago esto, pero ¿cuánto hay? Todo ese tipo de personas así tiene un espíritu de avaricia. Mira, Judas era avaricioso. Fácil. Es horrible. O sea, la actitud como Judas se manifestó feo. Mire, yo me he dado cuenta de que a muchos para ir a hacer algunos viajes los van a buscar. Y si no los van a buscar, los llaman. Amén. Y otros, como saben, que están en estrecho de que los cojan o los maten, empiezan a pensar. Algunos dicen, no, yo para allá no voy. Y más ahorita como todo el trono está bombardeando. Pero otros, de repente dicen, con esta yo salgo de este problema o esta situación. Y otros por tener más y más. Amén. De pronto la primera vez las cosas les salieron bien, en la tercera vez, ¡pum! Ghana o en Canadá. Hermano, Judas estaba dañado. Mire que a él no lo vinieron a buscar, él lo fue a buscar, a ellos. A Jesús lo andaban buscando. Amén. Y él dijo, yo se los entrego, pero para que eso suceda, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? No pudo ni precio. No que cuánto me dan. Sí, o sea, sigamos. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, 16. Y desde entonces, mire, escuche esto. ¿Quién me lee el 16? ¿Quién me lee? ¿Quién me lee el 16? Entonces buscaban. No. Y después entonces Buscaba. No dice buscaba, sino buscaba. Pregunta, ¿quién buscaba? Ay. O sea, estaba loco Judas. Estaba loco. Buscaba la manera, buscaba la actitud, buscaba el lugar, buscaba la ocasión, pero todavía no era su hora. O sea, el hombre estaba desbaratado, pastor. ¿Sí o no? Mire hasta dónde nos lleva muchas veces el amor al dinero. Sacamos el dinero porque mira que no solamente puede ser el dinero, puede ser otra cosa que me lleve a vender a alguien, a traicionar a alguien. Porque el objetivo era que mataran a Jesús. Era que prendieran a Jesús. Eso iba a pasar, así Judas no lo vendiera. Porque la situación hubiese sido otra. Pero aquí estamos viendo la actitud de Judas. Buscaba la manera. Mire, no era la hora de Jesús todavía morir y él buscaba la forma. Él buscaba, no era el tiempo todavía, él buscaba. Cuando llegó el tiempo, hermano, no había necesidad de que él hiciera tantas cosas porque eso iba a pasar. Pero él, como tenía ambición, él tenía codicia, hambre por nada. Por nada. A su nombre. Por nada. Eran 30 piezas. Nada. Que ni le sirvieron para nada. Porque fue víctima de qué? De su propio invento. A su nombre. Y desde entonces, desde ese momento que le asignaron ese dinero, él buscaba la forma, él buscaba la manera. 17. Tengo otro poquito. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quiere que qué? Que preparemos la qué. Para que coman la papa. Y él dijo, id a la ciudad de cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. O sea, ahí será el aposento. O sea que tu casa puede ser un aposento a su nombre.
donde se pueda celebrar fiesta para Dios. Gloria a su nombre. Pero después te explico eso. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Diga conmigo, la Pascua se prepara, la fiesta se prepara. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa. ¿Con quién? Con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: ¿cómo fue? Yo soy, Señor. En otra parte dice: seré yo. Entonces él respondiendo dijo: ¿quién? El maestro. El que mete, de una, se la mandó larga y se la mandó clara. El que mete la mano conmigo en el plato. No necesitó decir su nombre. Ese es el que me va a entregar. Amén. Usted anda buscando ocasión, usted anda escondido, usted busca la manera, pero hoy yo lo delato. Hoy todos van a saber que usted es. ¡Epa! ¿Y el que es? El Señor dijo: ¿el que qué? ¿El que mete qué? O sea que no hay cosa oculta, hermano. No hay cosa escondida delante de Dios, a su nombre. A los hombres podemos ocultarnos aquí, allá, hacer pisaje aquí. No. Es mejor que, hermanos, si todavía hay tiempo para arrepentirnos, arrepintámonos en el nombre del Señor. Ahora bien, entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. En la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. ¿Cómo quien dice? Listo, eso va a pasar, pero... Y dijo: mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, de fuera a ese hombre no haber nacido. Por eso es que Judas, a mí no me venga a decir que Judas no se condenó. Judas se condenó. Y Jesús dijo: mejor de fuera no haber. Porque, hermano, el infierno es real. Aquí no está hablando del infierno, pero Jesús estaba hablando del infierno. Está hablando de la condenación, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Tremendo. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Lo que dijo: seré yo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Ahí está. Con esto termino. Versículo 25. ¿Ah? Le dijo: tú no has dicho. Y el 26 cierra con todo. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed de ellas, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Amén. A su nombre. Entonces, hermano, pero después de eso, mire acá, pasemos al versículo 36. Todavía tengo 3 minuticos. Verso 36. Después de eso, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a ¿qué? A entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está ¿qué? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Finalizo aquí. Hermanos, momentos de angustia, momentos de desesperación, momentos de soledad, momentos de dolor, momentos de tribulación, momentos de incertidumbre, momentos de terror, momentos de tristeza, que el maestro tuvo que asumir. Si el maestro tuvo que asumir esos momentos, usted y yo en algún momento también vamos a pasar por ahí. Pastor, estoy mirando el valor de los 30 ciclos de plata. Dice que en ese tiempo era el valor de un esclavo. O sea, le pagaban como 30
y prácticamente en este tiempo es como decir $90,000 en plata estadounidense, dólares. O sea, esos 30 ciclos de plata. Era una buena platita. O sea, sí era una buena plática, pero no era significada con relación con la vida del maestro. Porque, sí, yo lo entiendo. A la raíz, ¿no? Amor al dinero. Se le abrieron los ojos. Es que ¿a dónde quiero llevarlos a ustedes? O con el antes. Que en el antes se puede hacer un paro. No debemos que ese antes siga. Amén, porque si sigue, puede pasar lo de Judas. Judas lo dejó seguir. Y es que aquí estamos hablando de Judas, pero así como Judas, hubieron muchos. Porque el espíritu es un espíritu que hay. Porque estamos hablando de que inclusive el corazón se concentra aquí en la mente, en la parte espiritual. Tiene que ver con la mente. Por eso el Señor dice, renovado del espíritu de vuestra mente. Judas se dañó. Cuando el diablo logra tomar la mente del ser humano, el ser humano empieza a cometer toda avidez de maldad. Por eso es que el hombre mata, descuartiza y hace como le da la gana. Porque el diablo es quien lo ha controlado. Pero también Cristo, cuando Cristo toma una vida, hermano, tremendo. Le completa una cosita ahí y lo lleva a la muerte. ¿Qué es la destrucción? La vida eterna la pierde. Entonces, lo llevó a la muerte. así que hermanos, nosotros podemos hoy detenernos, hacer un alto y no actuar como Judas. Si el enemigo trata de dañarnos, echemos eso fuera de nuestra vida. Amén. Echemos eso fuera. Que Él nos ayude para seguir en adelante. Pero sepa que va a pasar por momentos de angustia. Eso le va a pasar a todo cristiano. Padre, Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor. Porque no es fácil la asignación, la tarea que nos ha sido comisionada. Porque para Jesús, siendo Dios, siendo el Señor, me tocó pasar por tantas cosas. Y una de las situaciones más terribles fue el tener que experimentar el ser negado por uno de los suyos.